institucional de nuestro posgrado interinstitucional en Derechos Humanos. Aquí le voy a picar, ¿listo? Me da mucho gusto saludarlas a todos, a todes, a todas. Es un gusto arrancar el año con estas actividades que refuerzan nuestra red interinstitucional en materia de derechos humanos. Me da muchísimo gusto ver tantas caras. Quiero saludar pues a mis colegas integrantes del Consejo Académico. Saludo con mucho gusto al doctor Ricardo Borges Reyes, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a nuestro querido doctor Miguel Martínez Vela, de la Universidad Autónoma de Chiapas, a nuestro queridísimo doctor Armando Villanueva Mendoza, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Un gusto saludarles también a todas las y los investigadores. Algunos veo la cara y los reconozco con mucho gusto. Es un placer que están acá. Y por supuesto, un saludo muy especial a todas y todos nuestros estudiantes de todas las sedes. Pues me da mucho gusto conocerles, aunque sea así de forma lejana y solo sus caritas y sus nombres. Por supuesto, a nuestros estudiantes de la sede de la Universidad Autónoma de Tlaxcala los conozco perfectamente y me da mucho gusto saludarles a través de este medio y en esta nuestra primera sesión de nuestro seminario interinstitucional en Derechos Humanos. Le voy a ceder el uso de la voz a nuestro colega, el doctor Ricardo Borges Reyes, quien es el responsable, el encargado de esta actividad tan importante, de este seminario, para que les platique un poco del objetivo, de lo que tenemos en mente de este seminario y también la dinámica. Entonces, pues un gusto saludarles por este medio y espero que sea muy provechosa esta sesión. Adelante, doctor Ricardo Borges. Muchas gracias, estimada maestra Liliana, qué gusto saludarte también, igual a mis colegas, pues como ya mencionaba la maestra Arcos Mata, pues quienes integramos pues el Consejo Académico del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos y también a mis colegas que forman parte del Comité Técnico del propio programa en Derechos Humanos, que es pues a quien le toca estas labores un poco injustas en ocasiones de estar integrando todos estos trabajos para que este programa funcione de manera exitosa como ha funcionado hasta estos días, ¿no? Están, pues, puedo ver aquí en la lista de personas que nos acompañan, además de a quienes ya mencionó la maestra Arcos Mata, pues está nuestra compañera María Fernanda de la Universidad de Tlaxcala y también la doctora Brenda Ramírez Díaz de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y pediría una disculpa a quienes no alcance a apreciar en pantalla que formen parte también del propio comité técnico. Ahora, como ustedes saben, el programa interinstitucional en derechos humanos que compartimos todas estas instituciones a la cual formamos parte, pues, y que también constituye una red académica a nivel nacional, ha atravesado por una serie de evaluaciones, entre las cuales hemos ido pues recuperando aquellas que consideramos más pertinentes para que siga evolucionando el propio programa de posgrado, ¿no? Entre unas de ellas está esta observación que se hizo por pares institucionales en donde se recomendaba incluir un seminario que pudiera, pues, de pronto como sintetizar los conceptos, las fundamentaciones, ¿no? Elementales del estudio de los derechos humanos. De ahí surge, pues, esta propuesta de que hoy en día se está materializando, de podernos encadenar aún más para discutir sobre los temas que están puestos en el escritorio cotidiano y que reflejan también pues esta preocupación a nivel nacional sobre la realidad que nos toca vivir, pero también de los escenarios que están por presentarse respecto de los derechos humanos. Este seminario pues entonces materializa este esfuerzo interinstitucional en el cual nos hemos movido desde la creación de este bloque primero de instituciones y después de quienes formamos parte desde la academia, desde la instrucción, de la coordinación, por supuesto, el estudio de los derechos humanos. Nos da mucho gusto entonces ver, ser testigos de esta cristalización de este esfuerzo interinstitucional, que aunque haya salido la propuesta, digamos, de un grupo de trabajo muy particular, sin embargo, ha sido cobijada, abrazada, pues por todas las personas que formamos parte de esta red.
Ahora ustedes forman parte también de esta red. Veo colegas aquí mismo, pues, en esta sesión que estudian tanto el doctorado como maestría también, a quienes les damos la bienvenida por sumarse a este esfuerzo. Así es de que esta tarde, esta sesión en particular, es muy importante porque es la sesión inaugural, pero también porque pues dará cuenta de del inicio de una serie de actividades de sesiones que tienen esta finalidad fundamental de conectarnos, de discutir sobre los derechos humanos, de actualizarnos en esta materia y que vaya transcurriendo la estancia en el propio doctorado a través del fortalecimiento de esta serie de discusiones. Previos a reunirnos próximamente, como ya se les compartirá esta información más adelante, en Ciudad de México en el próximo semestre, en donde podríamos conocernos ya de manera personal. Esta tarde, pues, entonces, cuento también con el apoyo en esta institución en Baja California Sur de la doctora Brenda Elizabeth Ramírez Díaz, quien da las facilidades desde esta Universidad Autónoma de Baja California Sur para hacer la parte que nos corresponde en términos de la organización, y hacemos un reconocimiento a todo el trabajo que se ha hecho por parte de la Universidad de Tlaxcala. Sin la organización, sin el apoyo de quienes estas tipos de actividades serían prácticamente imposible, es decir, la conducción del propio programa interinstitucional. Ustedes sabrán que la sede del programa recae precisamente en la Universidad de Tlaxcala y en el equipo que ha configurado pues la coordinadora nacional de este programa, que es la maestra Liliana Arcos Mata, con el apoyo de su excelente equipo de trabajo. Así es de que me permito pasar el uso de la voz a la doctora Brenda Ramírez, quien pues yo les pediría, si no tienen inconveniente, junto con la maestra Liliana Arcos Mata, pues por favor que declaren inaugurado este seminario, ya que académicamente y administrativamente pues tendremos mucha interacción entre estas sedes al respecto. Adelante, colegas, por favor. Bueno, maestra, me atrevo a tomar la palabra un minuto para darlo más rápido. Pues a todos les agradecemos infinitamente su participación, su asistencia. Este es un proyecto que no es nuevo, que ya tenía tiempo llevándose y cociéndose aquí en California Sur y que ahora sea nacional, nos llena de orgullo, porque todos los que integramos esta red buscamos lo mismo, mejorar en todos los ámbitos académicos que van a redundar en cosas con la sociedad y que nos va a permitir ser mejores seres humanos y reintegrarle a la sociedad lo necesario para podernos desarrollar de la mejor forma posible. Por eso, en lo que pasa el carro. Muchas gracias, doctora Ramírez. Saludo también con mucho gusto, al doctor Eduardo Medrano, miembro también del propio Consejo Nacional, así como a la maestra Rosilaura Castellanos Mariano, quien es también integrante de este consejo, que se suman en esta sesión. Muchas gracias y qué gusto saludarles. Maestra Eliana Arcos, por favor, adelante. Pues nada, siendo las 4:13 de la tarde, declaramos inaugurado nuestro seminario interinstitucional en Derechos Humanos. Y enhorabuena y pues ahora sí a entrar en materia. Muchas gracias. Si me permiten, entonces hago brevemente la presentación de nuestro ponente de esta primera sesión, que se encuentra también con nosotros, el maestro Guillermo Pereira, y en un momento más, con intención pues también de preservar el tiempo que tenemos para esta sesión, en un momento más, si me permiten, habré de compartirles en el conversatorio digital, en el chat, pues el resumen de su propio currículum, ¿de acuerdo? Así es de que, pues bienvenido, maestro Guillermo Pereira, quien forma parte también de este claustro académico del propio Programa Interinstitucional de Derechos Humanos y representa pues en este sentido, en esta sesión del día de hoy, al Centro Nacional de Estudios de Derechos Humanos, el CENADE, pues a quienes les damos también la bienvenida, el agradecimiento también por formar parte de este grupo de ponentes que estarán a lo largo del seminario.
Estimado Guillermo, muy buenas tardes, gusto de saludarte. Bueno, estimado Ricardo, pues muchísimas gracias por esta presentación. Estoy muy contento de estar en este seminario. Estoy también muy contento de ser la primera persona que, digamos, que es convocada a participar en este seminario. Y por supuesto también quiero agradecer digamos, a todos mis colegas del Consejo del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos que impulsaron esta iniciativa, en particular a la maestra Liliana, el maestro Ricardo y la doctora Brenda. Muchísimas gracias por ser de alguna manera los que dieron el puntapié inicial para que esto fuera posible. La otra cuestión es que este seminario tiene una característica muy particular, porque la intención, digo, yo voy a dar una exposición de unos 20, quizás media hora, aunque no confíen nunca en la palabra de un argentino diciendo que va a hablar poco, pero digamos, otra cosa que me llamó la atención y me estimuló del seminario y la propuesta era que ustedes previamente iban a tener el texto para que lo pudieran leer. Entonces también me parece interesante que la dinámica sea esta, es decir, que yo dé algunas líneas, algunas ideas centrales de este texto que les envié, pero también me parece lindo que, digamos, esté estructurado en torno a la lectura previa de un documento y a la discusión puntual de ese documento. Digo, Oscar Wilde decía que hay dos cosas de las cuales no hay que hablar nunca, porque es de mala educación, de los propios hijos y de los propios libros. Entonces, creo que aquí vamos a subvertir un poco esa regla de Oscar Wilde y este texto que les mandé es un libro que escribí el año pasado. Es un libro que presenté al comité editorial del SENADE y fue dictaminado favorablemente el año pasado y está en proceso ya de publicación. Entonces, digo, o sea, es interesante que uno hable de un libro propio, pero sin duda la lectura que ustedes puedan hacer de él es mucho más, va a ser para mí al menos, más enriquecedora de todo lo que yo pueda exponer, porque para empezar ustedes tienen la distancia con el material que yo no tengo. Entonces eso, es halagador y a la vez un poco incómodo hablar de un libro propio. La otra cuestión es, digamos, ya pasando digamos, en la exposición como tal, el libro, digamos, el libro tiene dos partes, es un texto de unas 120 páginas, y yo sugerí la lectura de la segunda parte, que coincide con el segundo capítulo del libro, que se llama La paz contemporánea. Voy a dar algunas notas antes de pasar a las tesis centrales del libro, mejor dicho, del capítulo 2, pero quiero más o menos explicar el contexto en el cual surge este trabajo, digamos, los motivos iniciales, todo eso que la epistemología llama el contexto de descubrimiento, que son esas etapas iniciales en las que se gesta un proyecto de investigación y un producto de investigación, como en este caso que es un libro. Y ya luego voy a pasar a exponer algunas de las principales tesis que expongo en ese segundo capítulo. Y ya después abriremos a la discusión y espero que, digamos, se puedan discutir algunas cuestiones puntuales del libro, que por razones de economía de exposición, pues no me voy a detener demasiado. Este es un libro que se titula Contra las violencias, Introducción a la cultura de paz y derechos humanos. La línea de cultura de paz, la línea de investigación de cultura de paz es una de las líneas de investigación del SENADE, y yo, desde que entré a la institución en 2022, o sea que tampoco llevo tanto en esta institución, me encargué de desarrollar esa línea de investigación. Digamos, mis líneas de investigación anteriores a esta han sido
archivos de derechos humanos, formas de la violencia contemporánea, pensamiento, teoría y prácticas de la memoria. Pero, digamos, de alguna manera todos estos temas estaban en una misma constelación de problemas con el tema de la cultura de paz, porque yo trabajaba el tema de las violencias contemporáneas. Digamos, las violencias criminales y las violencias estatales. Pero decidí escribir una introducción al tema de la cultura de paz. Pero me encontré, digamos, en el camino con la existencia de muchísimos materiales sobre cultura de paz que ofrecen introducciones muy bien elaboradas, muy sistemáticas, y como de alguna manera el tema de la cultura de paz es un tema, digamos, de actualidad y de interés, entre otras cuestiones por, digamos, las cuestiones que se están discutiendo actualmente en el país, sobre cómo avanzar, ¿no? Cómo construir, ¿no? una cultura de paz en el país, cómo superar las violencias, pero en los llamados estudios de paz, en el campo de los estudios de paz, que es un campo muy complejo, muy rico y muy complejo y muy diversificado en términos de los conceptos que se escriben ahí: paz positiva, paz negativa, paz imperfecta, paz transformadora, paz liberal, paz postliberal. Es decir, el campo de los estudios de paz ha desarrollado ya toda un aparato categorial, una serie de nociones y conceptos y de problemas propios, ¿no? Al punto tal que podemos hablar ya de un campo de estudio como tal. Entonces, para mí era un desafío, porque yo quería escribir una introducción. Yo quería escribir un texto que fuera introductorio, no quería escribir un texto en el que profundizara en algún aspecto particular, no quería escribir un texto, que esa fue la tentación inicial de escribir un texto sobre el concepto de paz imperfecta, las prácticas de paz imperfecta, pero yo quería escribir un texto de un alcance mayor, quería escribir una introducción. Pero al mismo tiempo me enfrentaba con el desafío de que hay muchas introducciones, sin duda, mejores a las que yo escribí. Entonces, lo que busqué fue darle una tónica particular a esa introducción. Yo pongo en la introducción, en el prólogo del libro, que una introducción tiene más que ver con el tipo de preguntas que se hace que con un enfoque supuestamente sencillo o fácil de abordar el problema. Me parece a mí que una introducción no tiene que ser necesariamente, digamos, sencilla en el planteo de sus tesis, sino que se tiene que hacer preguntas básicas. Preguntas básicas que justamente den la entrada a las cuestiones centrales del tema de la cultura de paz. No sé si me logro explicar, es decir, quería plantear una visión general, preguntas como qué es una cultura de paz, qué implica pensar la paz en los tiempos contemporáneos, de qué manera, digamos, una reflexión teórica sobre la paz nos puede ayudar a pensar nuestra situación contemporánea en México. En fin, eran preguntas muy difíciles de responder también por el amplio alcance que tenían. Pero yo quería asumir ese desafío, quería escribir una introducción sobre la cultura de paz, pero también quería discutir con el canon de los estudios de paz, es decir, con las nociones de paz positiva, paz negativa, pero también quería correrme un poco del canon para incluir una serie de autoras y autores, como por ejemplo Antonio Negri, Giorgio Agamben, René Girard, que tenían reflexiones sobre el tema, o Judith Butler, que tenían reflexiones sobre el tema de la paz y la no violencia, pero que estrictamente no formaban parte del canon del campo de los estudios de paz. Entonces, doble desafío: escribir una introducción sobre la cultura de paz que pudiera dialogar con el canon con el canon, digamos, me refiero también a los papers, a los artículos que hay publicados sobre el tema de cultura de paz,
desde el propio campo de los estudios, pero también quería introducir una serie de autoras y autores que han reflexionado sobre la paz, pero que su inscripción en el campo de reflexión sobre la paz no era habitual, o al menos no era recurrente, ¿no? Y quería trazar un puente entre los llamados autoras y autores de cultura de paz y estos, digamos, teóricos sociales, sociólogos, que han escrito sobre el tema de la paz, pero que no leen a los autores y autoras de cultura de paz, y a su vez los autores y autoras de cultura de paz no suelen leer a estos autores, ¿no? Esto, digamos, es es lo que suele pasar, ¿no? Cuando se conforman campos del conocimiento. Ayuda a delimitar un espacio de investigación, da certeza esa delimitación, permite que el campo se desarrolle, pero también se establecen límites de tal manera que Butler no lee a Galton y sus discípulos, o a Muñoz y Molina Rueda, que es un autor español canónico en el campo de los estudios de paz, con el concepto de paz imperfecta, por ejemplo, que tiene muchas resonancias con los autores, digamos, con Butler o con Agamben, por ejemplo, y a su vez estos autores no, es viceversa, o sea, no se leen. Entonces yo quería trazar ese puente para justamente proponer una introducción al problema de la cultura de paz que tuviera en cuenta tanto a las tesis canónicas como las tesis, digamos, que se desarrollan en los márgenes del campo. Bueno, ese es un primer contexto que yo podría dar sobre el libro. La segunda cuestión es el título del libro. El libro se llama Contra las violencias, Introducción a la cultura de paz y los derechos humanos. Y el título del libro, digamos, tiene la decidida intención de establecer una posición epistemológica y a la vez, si podemos llamar, política, sobre cómo veo yo a la cultura de paz. Contra las violencias es su título, decía, y la intención de ponerle un título así era remarcar de entrada en el propio título, y como un eje que está presente a lo largo de los dos capítulos que conforman el libro. El primer capítulo es la violencia contemporánea, el segundo capítulo la paz contemporánea, tenía que ver con mostrar que, digamos, la construcción de una cultura de paz requiere un compromiso mayúsculo teórico-epistemológico y político-social en contra de las violencias. Que esa expresión contra las violencias tiene que ser el punto de partida de la reflexión de una cultura de paz, ¿no? Es decir, como una suerte de momento de contrario, un momento negativo inicial, para luego dar paso a un momento positivo de propuesta. Porque en el libro, en el capítulo, mejor dicho, propongo una serie de acciones, una suerte como de sistematización de hábitos, costumbres, actitudes, acciones y políticas que podría contener una cultura de paz, ¿no? Pero me parecía a mí que el momento negativo inicial era central, ¿no? Que antes de dar una propuesta sobre qué tipo de acciones o de hábitos o de costumbres conforman una cultura de paz, había que partir de un momento de negatividad inicial y dejar claro que no hay construcción de cultura de paz sin un momento de oposición fuerte y de compromiso mayúsculo en estar en contra de las violencias. Digo, inmediatamente, esto lo digo en el prólogo, inmediatamente cuando uno dice contra las violencias, como una suerte de gesto inicial mayúsculo, la pregunta sería: ¿quién podría, contra las violencias? Podría haber sido el subtítulo a favor de una cultura de paz. O sea, son las dos cosas. Y igual cuando yo ponía el título me preguntaba quién puede estar a favor de las violencias, ¿no? Sin embargo, a pesar de que a nivel, digamos, discursivo, a nivel
digamos, de la reflexividad humana, social. Uno podría decir que nadie podría estar en principio a favor de las violencias. Lo cierto es que las violencias están ahí, lo cierto es que las violencias están constantemente solapadas, constantemente aceptadas, constantemente normalizadas, constantemente aceptadas tácita o explícitamente, ¿no? Entonces, también esta paradoja rodea a la cuestión de digamos, una posición a favor de la cultura de paz. ¿Quién podría estar a favor de las violencias? Y sin embargo, la paradoja es que algo hay, digamos, de aceptación y de afirmación, aceptación y afirmación muy fuerte con la violencia en nuestras sociedades contemporáneas, que hace que existan tantas expresiones de las violencias que además se entrelazan, se convocan, se confunden. La violencia criminal se confunde con la violencia estatal. La violencia estatal a su vez está en oposición a las violencias criminales en los operativos de seguridad, pero también hay implicaciones entre ellas, ¿no? Entonces, vivimos de alguna manera en un tiempo, en una época donde las violencias son constantemente rechazadas y al mismo tiempo constantemente afirmadas, solapadas y normalizadas. Entonces ese era digamos, como el contexto, el escenario epocal y de sentido al que yo me enfrentaba cuando quise escribir este libro. Quise resaltar, resumo y ya paso a tesis más puntuales del texto, quise resaltar que había que escribir una introducción a la cultura de paz que enfatizara que tenemos que estar en contra de las violencias. Al mismo tiempo me daba cuenta que, digamos, a nivel de la racionalidad más común y del sentido común más básico, nadie podía estar a favor de las violencias, pero sin embargo las violencias están ahí y son constantemente no solo normalizadas, sino que también se transforman y se entrelazan entre ellas, se llaman, se convocan mutuamente y crecen cada vez más. Bueno, muy bien. Entonces, decía, contra las violencias, a favor de una cultura de paz y derechos humanos. ¿Quién está a favor de una cultura de paz y quién está en contra de las violencias? Y la primera idea que yo quiero poner aquí es que los estudios de paz, los estudios canónicos de paz, sostienen que la paz es un compromiso de todas, todos y todes. Podríamos agregar también esta última expresión en este neutro. Es decir que, digamos, desde el año 1999, cuando sale la Declaración de Cultura de Paz de Naciones Unidas, pero de alguna manera el campo de la cultura de paz empieza a gestarse como campo de estudios con el final de la Guerra Fría, ¿no? y el comienzo, digamos, de un nuevo orden mundial. La necesidad digamos, después de haber pasado de ese delicado equilibrio del terror que caracterizó la Guerra Fría, a un mundo que se vislumbraba en el que se podría construir la paz, pero resulta que en 2001 ocurre un acontecimiento que cimbró al mundo, que es el atentado de las Torres Gemelas, y de alguna manera esa agenda sobre la cultura de paz que se mantenía a nivel de los organismos internacionales empieza a ser contradecida por las prácticas concretas de los estados y los gobiernos y los estados occidentales, en términos de que el tema de la cultura y el desarrollo, cultura, desarrollo y o sea, desarrollo humano, desarrollo sostenible, paz y justicia, esos términos empiezan a ser cada vez más opacados y la agenda internacional de la realpolitik internacional empieza a virar hacia el tema de la seguridad y el tema de los estados de excepción, ¿no? Entonces podemos decir que de alguna manera el saber de la cultura de paz nace con esa
con esa suerte de escollo o impedimento inicial, desde fines de los 90, pero inmediatamente el mundo en los últimos 20, 25 años ha, digamos, virado cada vez más hacia escenarios de conflictos persistentes, de guerras irregulares, de fenómenos de violencias sociales descontroladas, feminicidios, secuestros y extorsiones a personas migrantes, el aumento y la desregulación de la economía internacional que favoreció los tráficos de todo tipo, tráfico de órganos, de seres humanos, de obras de arte. Se habla de una economía de tráfico que probablemente sea, o sea, no es la otra cara del comercio internacional, sino que es una de sus facetas más persistentes y constitutivas, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo construir paz, ¿no? Cuando hay tanta violencia y cuando hay tantas dificultades para construirla? Y entonces, de nuevo vuelvo a la expresión contra las violencias, y la expresión contra las violencias también me fue sugerida por una expresión de Rita Segato en el libro La guerra contra las mujeres, en el que ella dice, digamos, hay una tesis que está en la página 144 de la edición de 2016, que yo cito en el libro, que ella dice que solo puede haber verdadera paz si hay paz entre los géneros, es decir, con feminicidios no hay paz, dice ella, y el salto a esa construcción de paz social que implica una paz entre los géneros, que erradique las distintas violencias contra la mujer y en particular la violencia feminicida, ella habla de eso solo será posible si y solamente si un movimiento, estoy citando textualmente a Segato, sí y solamente sí un movimiento de las placas tectónicas que sustentan la imaginación colectiva tiene lugar. Fin de la cita. Digamos, o sea, a veces, digamos, las citas tienen ese poder de activar el pensamiento. A mí esa cita digamos, me choqueó como investigador porque me parece que ella estaba dando la pauta de que la construcción de una cultura de paz requiere un movimiento de las placas tectónicas profunda en la imaginación colectiva para acabar con el machismo, para acabar con, digamos, en particular ella habla de la violencia contra las mujeres, pero podríamos extender esa tesis del movimiento de las placas tectónicas en la imaginación colectiva a los distintos tipos de violencias que sufren sectores de atención prioritaria o sectores en condiciones de vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, personas migrantes, etcétera, etcétera. Entonces, inmediatamente yo lo que propongo en el libro es que la construcción de una cultura de paz no puede sostenerse realistamente sobre la base de recetas o medidas meramente formalistas y paliativas, sino que implica justamente, como su expresión lo indica, un cambio cultural. Y un cambio cultural consiste en un cambio, por supuesto, jurídico-normativo, pero ese cambio jurídico-normativo tiene que acompañarse de un cambio social, de esto que Segato llama el movimiento de las placas tectónicas en la imaginación colectiva. Hasta que no ocurra un cambio de ese tenor, ¿no? Y justamente ahí está el enorme desafío a que ese cambio se dé, no habrá paz social, no habrá paz feminista, dice. Y por lo tanto, esa cultura de paz, digamos, que trata de construir otro sentido común, porque ¿qué es la cultura sino el lugar de gestación del sentido común, de la construcción de identidades y símbolos, la construcción de una nueva manera de entender el mundo? Es una tarea de todos y de todas.
¿no? Es decir, no es la tarea solo de los políticos y las políticas, o sea, de servidores públicos, no es solamente la tarea de los profesores y maestros en las escuelas, es también la tarea de estudiantes, padres y madres, trabajadores sociales, servidoras y servidores públicos, empresarios, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, académicos y académicas, estudiantes, en fin. El sujeto de la paz es un sujeto colectivo, es un sujeto agrupado en esta expresión que me encontré en muchos autores y autoras de los campos de estudio de paz, como Germán Pérez Viramontes, y otros más, en el que insisten mucho en esta idea del todos, todas y todes, como constructores de paz, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso plantea la idea de un compromiso mayúsculo, amplio, con esta construcción de un nuevo sentido. Yo, digamos, para ir cerrando ya mi exposición, para que tengamos un momento para conversar, me daba cuenta también de que ese sujeto, todos y todas, a la vez que es sumamente incluyente, también puede ser muy evanescente en términos de si es responsabilidad de todos y todas, en definitiva puede ser responsabilidad de nadie, en particular, ¿no? O sea, mientras más sujetos son los que se responsabilizan con la construcción de paz, también más ambiguo, más difuminado se puede hacer ese compromiso. Y entonces ahí yo pongo en el libro que el sujeto de la paz pivotea entre una elevada politización y compromiso, ¿no? Pero también puede derivar en soluciones, digamos, paliativas, formalistas, digamos, como descafeinadas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, construir una cultura de paz implica construir un espacio de confrontación, discusión y polémica con las violencias, pero un espacio de confrontación, de discusión y de polémica regulado por el horizonte de una democracia radical, o sea, de una democracia que no implique, digamos, caer en los discursos de odio y en las discordias en las que no se llega a ningún punto en la discusión, ¿no? Es decir, yo ahí en el libro distingo, entre otras cosas, la polémica de la discordia. Por ejemplo, la polémica, digamos, la polémica podemos entenderla como un uso positivo de la conflictividad para avanzar en esta construcción de una cultura de paz, digamos, que remueva las fibras profundas del sentido común violento, pero, digamos, eso no implica caer en la discordia. La discordia, digamos, no es improductiva en términos políticos, no implica la escucha activa del otro, digamos, solo se hace para embarrar la cancha y no dar una real y verdadera discusión, ¿no? Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero me gustaría terminar con algunas propuestas que yo hago ya para pasar de este momento del contra, este momento negativo de firmeza, de este compromiso firme de todos y todas en contra de las violencias, y este momento un poco más, no un poco más, un momento positivo de construcción. Yo doy ahí algunos ejemplos de cuáles podrían ser algunos hábitos, costumbres de una cultura de paz, y luego me detengo en una serie de nociones como paz problematizadora, paz ingobernable, que es un término de George Agamben, ¿no? Paz militante, que es un término de Judith Butler, y todos estos términos tienen en común la idea de que la construcción de la paz requiere, de nuevo, no una actitud, digamos, tranquilizadora, ni el acto de las buenas conciencias, las almas bellas, sino de un decidido compromiso con la construcción
de procesos y de prácticas que vayan horadando ese sentido común violento. Cito algunos ejemplos y ya termino porque no quería tomarme más de media hora para la exposición. Por ejemplo, algunos hábitos, costumbres, actitudes, acciones y políticas de una cultura de paz. Reconocer la existencia de los conflictos, no negarlos, más aún, no porfiar en no querer ver la catástrofe. Es decir, cuando la catástrofe está aquí y es evidente, no negarla, afrontarla. Cortar de cuajo a la escalada, a los extremos de la violencia, no responder a la violencia con más violencia. Es decir, esta es una tesis de este antropólogo que se llama René Girard. Él dice, la única manera digamos, de producir un escenario de paz es detectar de entrada los gérmenes de la violencia y buscar la manera, en la medida que se puede, de cortar de cuajo las escaladas, porque y la respuesta violenta a la respuesta violenta. Después, si quieren, podemos hablar ahí todo el debate sobre la autodefensa, cuál es el papel ahí de la autodefensa. Y no me refiero solo a las autodefensas comunitarias, sino al derecho, bueno, al derecho de defensa, ¿no? que tiene todo Estado, y de qué manera incluso esa acción defensiva del Estado tiene siempre que buscar no terminar imitando esa violencia desmedida y criminal que busca combatir. Poner límites desde el Estado y la sociedad civil a la avidez de los poderosos, haciendo valer la igualdad de oportunidades y la justicia social. Digo, todas estas son síntesis muy, digamos, muy, ¿cómo decirlo? En el libro están como más desarrolladas. Simplemente aquí quiero exponer algunas ideas que por razones de tiempo no puedo profundizar, pero están aquí sintetizadas ideas que en el libro están más trabajadas. Aceptar y practicar los principios de justicia política y social en todos los ámbitos de la vida. Ahí yo me detengo en una discusión con John Rawls, digamos que a mí me gustó, me llamó particularmente la atención cómo él expresa la necesidad de la construcción de una paz democrática como el paso o el salto de aceptar principios de justicia a practicarlos, ¿no? Es decir, que la sola aceptación de los principios de justicia, es decir, que el solo acuerdo en torno a ellos, creo que hay un ruido ahí de fondo, ya. O sea, que la sola aceptación de principios de justicia, es decir, que el solo consentimiento o asentimiento constitucional y normativo, que por supuesto es muy importante, el salto que hay entre aceptarlos y practicarlos, ese salto muchas veces es abismal, digamos. Y ese salto implica todo el desarrollo de una, digamos, de una, sí, o sea, de una educación moral, y una educación política desde las más tempranas fases de formación de los niños y las niñas. Es decir, que el paso entre aceptar y practicar, justamente ahí se juega la construcción de una cultura de paz, ¿no? Y que ese paso no es automático, ese paso es el más difícil de dar, y justamente Rawls dice, las sociedades que van avanzando, madurando, dice él, en la razonabilidad, van a ir produciendo ese paso entre aceptación de principios de justicia y práctica. Ese salto va a ser cada vez menos abismal, ¿no? Es decir, como que ese progreso moral y social, ¿no?, de las sociedades permite que esa brecha entre aceptar y practicar sea cada vez menor, ¿no? Sustituir el pacifismo como asunto sentimental por el pacifismo como práctica política, no caer en las trampas de las soluciones sentimentalistas, ¿no? O sea, ese pacifismo que ya, digamos, que ya en Gandhi está esa crítica, ese pacifismo sentimentalista. Al contrario, el pacifismo requiere temple, coraje, acción, decisión, valentía, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, en fin, o sea, digo muchas más cosas, pero no quiero aquí comerme más el tiempo. Y yo dejaría aquí mi presentación y creo que tenemos una hora para poder conversar, charlar y bueno, dejo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Guillermo. Efectivamente, ya como ustedes todos, todas deben de saber, a través del comité técnico, de sus coordinaciones en cada sede, les hicimos llegar el texto de nuestro colega Guillermo de Senade con ya tiempo, algunas semanas, para poder leerlo y para poder pensar en torno a él. Y justo en este momento, Guillermo dio un panorama de las ideas que presenta en su texto, y ahora pues vamos a utilizar este tiempo para dialogar con él alguna de las ideas, conceptos que él nos presenta en su texto, un texto amplio. En realidad, al principio nos compartió efectivamente todo su libro, pero nos pidió que nos concentráramos en este capítulo, porque a él le interesa, como ya nos platicó, pues está pensando en el concepto de una cultura de paz. Si les parece, porque somos muchísimos, lo cual pues me da mucho gusto ver que estamos todos acá interesados en nuestro seminario. Quien quiera participar, si alza la manita, yo los veo y les doy la palabra. Gabriel Soto, podemos juntar algunas participaciones o una por una. Es que como sí somos bastantes, puede ser un poco... ¿Les parece que les doy la palabra a Gabriel Soto y después a Alfonso Aranda? Conozco a muchos me son familiares, pero por favor, si nos pueden compartir su nombre y la sede de la que nos acompañan, y ya la intervención para nuestro colega Guillermo. Adelante, Gabriel, por favor. Saludos, colegas, ¿qué tal? Yo estoy en la sede de Tlaxcala, estudiando el doctorado. Guillermo, felicidades por el libro. Creo que logras mucho lo que nos explicaste en tu plática. Querer como dar una perspectiva general y también diferentes puntos para ejercer la paz. Y creo que generaste algo muy interesante en tu libro para mí, que es más que responderme muchas cosas, pues me generaste muchas dudas, ¿no? Una que planteas que se me hace muy importante es quién gana con la violencia. Entiendo la cultura y la construcción pacífica, entiendo que también como sociedad puede ser mejor, pero quién gana se me hace bien importante, porque sí creo que la violencia genera riqueza y una desigualdad económica, y es por lo que muchas veces no se logra generar la paz también, ¿no? Se me hace un tema bien interesante que me generaste pues muchas dudas. Creo que lo abarcas en con diferentes apreciaciones, pero se me hace algo como toral, que todo el tiempo me lo iba preguntando, ¿no? ¿Quién gana? Y por qué a veces también esta dicotomía entre lo internacional y no internacional. Sociedades que tienen una cultura de paz fortalecida, podríamos decir así, Finlandia o Suecia, ¿no? Que son internamente sociedades como modelos a seguir, diríamos, en igualdad social. Y por otro lado son las que están financiando ahorita la OTAN, que se está preparando también para la guerra, ¿no? Una guerra pacifista, y que también siempre se da desde el contexto del ganador, ¿no? La paz la cuenta quien gana, ¿no? La analiza quien gana y la estudia quien gana. Entonces, pues bueno, me dejaste todas esas dudas y ganas de comentar. Me gustó mucho algunas visiones de tu libro, y la verdad es que me dejas muchas inquietudes que se podrían abarcar y mucha emoción por el tema. Gracias, y bueno, aquí mis comentarios, que creo que también pues se pueden luego como trabajar aquí con todos los que estamos en el doctorado. Gracias. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Alfonso Aranda. Buenas tardes, compañeros. Soy Alfonso Aranda, yo soy de la Universidad de Guanajuato, estudio el doctorado también. Doctor, me encantó su libro. Hay muchos puntos que usted tocó ahorita con la sede y que estoy muy de acuerdo con el maestro Gabriel Soto, sobre todo en la parte donde usted dice que muchas veces, regresando a lo que usted decía, la paz no puede ser si no hay economía. Y hay un punto en que toca, que luego entre ideologías también hay guerra. Si hay guerra entre ideologías, en vez de tratar de buscar una paz en común, pues no terminamos de asentar la paz. Pero me llama mucho la atención una parte en especial de su libro donde usted comenta que muchas veces los servidores públicos encargados no están 100%, bueno, es lo que yo entiendo, no están 100% comprometidos con la democracia, y eso nos ponemos a pensar,
si nuestras instituciones están más para su propio beneficio que para buscar la paz, pues todo lo que usted nos explicaba, ¿no? Estamos en busca de un camino correcto para poder alcanzar la paz en general y no pequeñas porciones de la misma, doctor. Eso sería por lo menos mi comentario. También me abrió a investigar más de muchos temas y cómo en una visión más personal, cómo puede existir paz entre las clases sociales, cómo puede olvidarse uno de la guerra de clases si no hay la igualdad de oportunidades. Eso sería todo por el momento. Guillermo, tenemos 4 manitas en la fila. ¿Quieres que reunamos las 4, sumamos las 4 Sí. o todas las 4 más? Sí. Ok. Ah, Gabriela 4 Lucero, por favor. Hola, mucho gusto a todas, todos. Yo soy Gabriela Hernández, estoy en el doctorado y estoy cursándolo desde el CENAVE. Bueno, tengo varias preguntas para el doctor Guillermo. Me llamó mucho la atención el tema de cómo hacerlo posible, ¿no? Y bueno, yo pude entenderlo, a lo mejor estoy equivocada, que necesariamente tiene que fortalecerse el tejido social y para eso es necesario que todos los actores, tanto públicos como privados, estatales, internacionales y comunales, puedan cumplir con este objetivo, que me parece muy complejo. Sobre todo construir desde la construcción de la paz como desde esta visión legal en la que se ve como un orden y un control, ¿no? O sea, me llama mucho la atención que la gente, el colectivo o incluso yo podemos entender la paz y el orden como más bien el control y el orden como paz, ¿no? Entonces creo que desde ahí tenemos a lo mejor malentendido el concepto de paz. Otro tema que me pareció fundamental, cómo podemos abordar otros conceptos de justicia. Creo que se ha escrito mucho sobre esto, de lo que es la justicia restaurativa, como esta puede ser una alternativa a un nuevo enfoque de cultura de paz, cómo podemos hacer una justicia terapéutica, que a lo mejor muchos de mis compañeros la conocen, cómo promover la efectiva reinserción de personas, no desde un enfoque de orden y control, por ejemplo, y una justicia preventiva, que es atender los aspectos desde el ámbito social. Eso también me pareció muy importante, y el tema de la niñez y cómo este concepto, cómo introducir este concepto a la sociedad en general cuando no tiene satisfecho la forma de vida más digna, ¿no? Un trabajo, servicios públicos, cómo abonar a que la gente pueda irse familiarizando con el concepto. Y otro factor que me parece muy importante es cómo estos grupos de personas, desde la paz construida, por ejemplo, ahí me pareció muy interesante que dice: el pueblo construye su propio intelecto general y tiene que ser estimulado y visibilizado. ¿Cómo hacer que el pueblo participe o se visualiza desde su enfoque una democracia participativa? ¿Cómo poder incidir de alguna forma en este nuevo enfoque de cultura de paz? Gracias, Gabriela. Fernando Mex Ávila. Sumamos uno más, ¿te parece, Liliana? Y Perfecto, corta. sí. Uno más, Vale, sí. sí, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Fernando Mesh, aquí de Campeche. Igual estoy en el doctorado en Derechos Humanos. Me pareció bien interesante la participación que tuvo el profesor Pereira. Yo igual, a propósito de lo que comentaba la compañera anterior, justamente la lectura y la charla me hizo resonar el concepto de justicia transicional, ¿no? En ese sentido, más allá de apuntar lo que ya bien apuntó la compañera, a mí lo que me genera como interés principal es en cómo, primero, la presentación de la idea de cultura de paz
necesita de manera necesaria, bueno, necesita de manera urgente, pues la parte del apoyo de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido se conecta con la democracia. En ese sentido, pues, me gustaría saber, o más bien, se me hace interesante poder, cómo en ese sentido, no solamente la idea de justicia transicional, sino la cuestión de la democracia puede entrar en juego justamente para abonar a generar una cultura de la paz, ya que, como bien mencionaba, pues en la lectura y en la participación, pues para generar una cultura de paz necesita básicamente pues el respaldo y apoyo ciudadano, ¿no? En ese sentido, muchas veces las sociedades, incluso lo que normalmente nosotros consideramos como democracia, ¿no? Que termina siendo muchas veces reducido a un tema mayoritario, pues puede justamente generar contradicciones, ¿no? En donde la cultura justamente de la violencia puede ser como la hegemónica, ¿no? En ese sentido, en cómo puede entrar justamente la idea de democracia y justamente cómo puede ser pues una ayuda, ¿no? A conseguir esa cultura de la paz que es pues tan deseada pues en todas las sociedades. Es solamente lo que quería expresar y pues agradecer. Saludos. Gracias, Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que la mayoría de las preguntas son de estudiantes y eso me pone muy satisfecho que tengamos estudiantes interesados y que quieran debatir. Creo que eso es muy lindo. Voy a tratar de, algunas preguntas son, son similares y hay ciertas repeticiones y, algunas de ellas tienen un grado, digamos, de dificultad en la respuesta que debo decir que me excede, pero me gustaría empezar, no voy a ir en orden, voy a ir intercalando un poco, no voy a ir, primero a Gabriel, luego a Alfonso, pero voy a ir, con la pregunta que hacía Gabriela. Voy a empezar con Gabriela con el tema del tejido social, ¿no? Que es el fortalecimiento del tejido social, y ella habló ahí de, bueno, otros tipos de justicia, restaurativa, terapéutica, preventiva, y del tema de los servicios públicos, y quiero conectar esta idea de fortalecimiento del tejido social con la pregunta que hacía Alfonso sobre esto de la igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, quiero concentrarme primero en una respuesta más de índole sobre la cuestión social, ¿no? La cuestión social, me refiero por cuestión social, la relación entre paz y democracia sustantiva, la relación entre paz y igualdad de oportunidades y justicia social, y paz y fortalecimiento del tejido social. Esa va a ser como un primer flanco de respuesta. Yo digo en el libro, en la página 92, no hay paz democrática sin políticas estatales de bienestar colectivo. Y esta idea a mí me ha sido sugerida, por supuesto, por una amplia tradición una amplia tradición que no es solo teórica, no me refiero solo a Rawls en particular como el defensor de una idea de justicia como equidad, o de una idea de justicia distributiva, o de la idea de una idea de justicia social, sino que también me viene sugerida por una amplia tradición de pensamiento y de práctica político-estatal latinoamericana, que tiene un hondo arraigo en nuestras tradiciones, y me refiero obviamente a esa tradición, esas tradiciones populares de gobiernos populares que avanzaron muchísimo en la construcción de políticas de igualdad de oportunidades y de justicia distributiva, etcétera, etcétera. Hay una cita de Rawls que yo quiero compartirles aquí, que está en la página 92, que me parece una cita
que la enuncia un liberal progresista, pero creo que hoy tiene un montón tiene una vigencia importante. Esta cita está sacada del libro El derecho de gentes, de John Rawls, que se publicó en inglés en el 99 y en español en 2001 en País 2, y con esto, digamos, creo que voy a dar respuesta a toda esta cuestión de la igualdad de oportunidades, reconstrucción del tejido social, como elementos fundamentales que se tienen que atender para que haya paz democrática. Dice Rawls, cito, la carencia de un sentimiento de seguridad a largo plazo y de oportunidades laborales significativas no solo destruye la autoestima de los ciudadanos, sino también su conciencia de que forman parte de la sociedad y que no están atrapados dentro de ella. A mí esa cita me parece central, porque justamente, digamos, esta idea de o no tener trabajo o no tener oportunidades laborales significativas. Es decir, la carencia de un sentimiento de seguridad a largo plazo es el síntoma de nuestras sociedades contemporáneas, ya sea porque no tienes trabajo o porque esas oportunidades laborales no son significativas. Es decir, sabemos muy bien que el mundo del Disculpe, ya no se escucha. Se muteó su micrófono. Se perdió el audio, colegas. Ahora, ahí. Ahora me escuchan. Ok, Excelente. perfecto. Sí, no sé si llegaron a escuchar la cita de Rawls. Sí, sí la escuchamos, pero igual sería como... Ok, bueno, básicamente, a ver si quieren, si se cortó, la leo de nuevo. La carencia de un sentimiento de seguridad a largo plazo y de oportunidades laborales significativas no solo destruye la autoestima de los ciudadanos, sino también su conciencia de que forman parte de la sociedad y que no están atrapados dentro de ella. Yo en el libro hago esa cita y antes cito a Judith Butler en un texto del 2022 donde dice, la posibilidad de vivir y prosperar la posibilidad de vivir y prosperar se realiza, cito, a través de la organización social de la sanidad, la alimentación, el techo, el empleo, la educación, la vida social y cívica, ¿no? Es decir, tenemos aquí una coincidencia que yo prefiero destacar aquí, las coincidencias y no las diferencias entre un filósofo como John Rawls, que se adscribe a la tradición liberal kantiana, y una filósofa feminista que precisamente no ascribe a la tradición kantiana, sino que está más emparentada con la democracia radical, pero aquí hay una coincidencia. Si no hay una organización social del empleo, la educación, el techo, la alimentación, si no hay trabajos, oportunidades laborales significativas, es decir, un sueldo digno y empleo, los ciudadanos se ven, dice, no solo reduce la autoestima de los ciudadanos, sino que se ven, sienten que no forman parte de la sociedad e incluso que están atrapados en la misma sociedad, ¿no? Es decir, no puede haber paz social con sueldos miserables, no puede haber paz social con carencia de empleo, sino una organización social de los bienes públicos, ¿no? Una organización social en la que el Estado no es, por supuesto, el único actor, pero sí el garante último de esos derechos económicos sociales, ¿no? Entonces, cuando se habla de fortalecer el tejido social, yo creo que no hay que olvidar la combinación de estos dos tipos de políticas. De políticas microlocales de recuperación de espacios públicos, ¿no? Es decir, hay todas políticas culturales, digamos que en los últimos años en México se están llevando a cabo
Pienso, por ejemplo, en el proyecto de los semilleros de la Ciudad de México, que están en todos los estados, que implican que, digamos, sobre todo jóvenes, se les da clases digamos, de artes, de educación plástica, etc. Es decir, hay toda una política cultural de reconstrucción del tejido social, pero también debe haber una política estatal desde arriba de justicia social, ¿no? Es decir, digamos, una no puede suplantar a la otra. Es decir, acá el problema es pensar que solo las políticas focalizadas de fortalecimiento del tejido social van a permitir que se construya gradualmente una paz democrática. Necesitamos también políticas estatales que hagan valer y garanticen los derechos económicos, sociales y, en particular, los derechos laborales. Y digo esto, y quiero decirlo así, porque el presidente de Argentina, recientemente electo, en su acto de asunción, habló se refirió a la justicia social como una suerte de cáncer que hay que eliminar, como una falacia, que el Estado no tiene que hacerse cargo de la justicia social, ignorando digamos, decididamente quizás, que el Estado tiene la responsabilidad como garante de los derechos económicos y sociales, cumplir con esto que John Rawls lo dice muy bien, ¿no? Es decir, con generar sentimiento de seguridad a largo plazo a través de oportunidades laborales significativas y políticas de empleo. Entonces, bueno, en fin, creo que di un rodeo largo sobre eso, pero eso es lo que podría decir sobre el tema de igualdad de oportunidades, fortalecimiento del tejido social, democracia social de derechos, etc. Luego está toda la pregunta relacionada con el tema de la justicia restaurativa, con la justicia transicional, que es una deuda del libro. El libro no, digamos, por razones de recorte temático, por razones de, digamos, me hubiera llevado digamos, a un campo de reflexión y de cuestiones que hubiera, digamos, que yo no hubiera podido abordar en el libro, pero por supuesto que el tema de la justicia transicional, restaurativa, y el tema de las políticas de memoria, el tema de las políticas de memoria y de revisión del pasado son centrales para que una sociedad, para que cualquier sociedad logre la construcción de una paz democrática. Yo lo que podría decir sobre eso, además de todo, de esta tesis obvia de que hace falta, digamos, políticas de justicia transicional, ¿no? Es decir, que se investiguen los crímenes, o sea, que por parte de la justicia haya investigación a los crímenes de lesa humanidad, y que además se trate, también se implementen políticas de justicia alternativas, no solo las de la justicia ordinaria, sino también políticas de justicia restaurativa, como apertura de canales de diálogo o de posibilidades de ejercicios de políticas del perdón, etcétera, etcétera. Yo quiero dar una particular opinión sobre lo que me parece que hace falta para que ese tipo de políticas de justicia restaurativa y de justicia transicional sean efectivas y tengan un hondo calado social y de alguna manera, digamos, tengan el peso que tienen que tener. Hace falta, voy a decirlo así, hace falta una dimensión simbólica de entusiasmo social y colectivo con ese tipo de políticas y medidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se necesita también un movimiento cultural
un movimiento cultural político de efervescencia para que esas políticas que se puedan construir desde el Estado o esas iniciativas que puedan surgir de la sociedad civil logren un mayor peso simbólico, con una sociedad desinteresada y desmovilizada, y desinteresada en particular con esos temas, no hay mucha esperanza de avanzar en los temas y en la agenda de justicia restaurativa. Hace falta un entusiasmo colectivo. Digamos, esto que creo que esta idea, si no estoy citando mal, creo que ya está en Spinoza, ¿no? O sea, las potencias, digamos, de transformación, las potencias digamos, de cambio, de transformación que requiere la construcción de una cultura de paz, tienen que ir acompañadas de cierto entusiasmo colectivo. Sin entusiasmo colectivo, sin compromiso colectivo masivo, sin un movimiento cultural amplio que incluya también aspectos de las artes, aspectos de la cultura. Me parece que sin ese impulso, digamos, ese tipo de políticas corren el riesgo de volverse evanescentes o de perderse, sí, eso, de perderse. Por eso yo en el libro cito, digamos, como ejemplo, porque en realidad el libro a veces, digamos, da algunos ejemplos. Yo cito el papel, por ejemplo, que tuvo el rock argentino en los primeros años de la recuperación democrática como un movimiento contracultural y de entusiasmo hacia las masas y hacia las colectividades muy fuerte. Por eso cito el tema, algunos temas de los abuelos de la nada, ¿no? Como por ejemplo Lunes por la madrugada, ¿no? Lunes por la madrugada es una canción que es muy famosa y que habla de qué implica, ¿no? Digamos, ya vivir en libertad, es decir, ya no vivir bajo un gobierno dictatorial, y caminar, ¿no?, por las calles de Buenos Aires un lunes por la madrugada, cuando lunes por la madrugada es el domingo a la noche para lunes y todo el mundo tiene que estar en sus casas ya durmiendo, porque al otro día hay que trabajar, ¿no? Y sin embargo, digamos, la efervescencia cultural, política que había al principio de los 80 en Argentina hacía que mucha gente, digamos, esa suerte de celebración no del sábado por la noche, sino del lunes por la madrugada, ¿no? Bien, en fin, con este pequeño y quizás un poco cursi ejemplo, lo que quiero mostrar es que tiene que haber un movimiento cultural amplio y un entusiasmo colectivo con las libertades y con la justicia para que estas políticas avancen. Caemos en el dilema del huevo y la gallina. O hace falta entusiasmo colectivo para apoyar las políticas de justicia transicional, o las políticas de justicia transicional pueden generar entusiasmo colectivo. Me parece que ese círculo, esa circularidad, digamos, no es que uno sea primero y prioritario respecto del otro, pero sí es verdad que si no se dan estos dos componentes, es difícil que se avance. Y no pienso, por supuesto no pienso solo en Argentina, pienso también en Sudáfrica, ¿no? Es decir, el papel que llevó a cabo Nelson Mandela con el diálogo con los Boers, ¿no? Con los Boers o Afrikaners, es decir, se necesitan entusiasmo colectivo y símbolos políticos, liderazgos muy fuertes, para, digamos, jalar esta fuerza de cambio. De lo contrario, me parece que todo puede quedar en muy buenas políticas con muy buenas intenciones. Bueno, y voy a la pregunta inicial creo que esta es la pregunta más difícil, que es la que dejé para el último, que no sé si voy a poder contestar, que es la de...
Bueno, creo que de alguna manera contesté un poco a la pregunta de Gabriela sobre la democracia participativa. Cuando me refiero a efervescencia colectiva, efervescencia cultural, política colectiva, no me refiero solo a, o sea, estoy teniendo en mente esta idea de una democracia participativa, pero no democracia participativa reducida solo a canales y procedimientos de participación, como por ejemplo la participación de la ciudadanía en los presupuestos comunitarios. O sea, digamos, por supuesto que tengo en mente eso, pero no lo reduzco solo a eso. Hablo de un involucramiento de la sociedad y un entusiasmo con las libertades y con las igualdades, ¿no? Entusiasmo con las libertades y las igualdades que cada vez es más difícil de encontrar en las sociedades latinoamericanas, porque cada vez más está primando el derrotismo, digamos, probablemente no, o sea, no sea el caso de México, pero sí en ciertos países del Cono Sur está ya empezando a impregnar un discurso derrotista, antiderechos, individualista, digamos, una retórica del sálvese quien pueda, y, digamos, y toda esta discursividad y esta manera de entender el mundo y la política, por supuesto que es muy contraria a una cultura de derechos humanos, ¿no? Una cultura de derechos humanos no puede basarse en este tipo de imaginarios sociales individualistas, egoístas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando Gabriela me preguntaba por una democracia participativa, pienso en canales y procedimientos de participación que se tienen que aumentar, pero también pienso en esta dimensión más simbólica, ¿no? O sea, de una ciudadanía que está convencida del valor político de las libertades públicas y de las libertades civiles y de la justicia social, ¿no? ¿Quién gana con la violencia? Y Gabriel decía, muchísima gente gana con la violencia porque la violencia es fuente de riqueza y de desigualdades económicas. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo con esa tesis. Y el gran desafío es preguntarnos, pues, ¿quién gana con la cultura de paz, ¿no? Digo, no quién gana en términos de una pregunta economicista, ¿no? O sea, no en el sentido de quién gana en términos de que alguien gane porque otro pierde, sino que me parece que lo más difícil es instalar la pregunta y la cuestión de que todos y todas ganamos con la construcción de una cultura de paz. Eso es difícil. Es tan obvio y al mismo tiempo tan difícil de arraigar la idea y la práctica de que por eso el sujeto de la paz es el todos y todas, ¿no? Porque todas y todos ganan, ¿no? Ganan en el sentido de que la sociedad se cohesiona, la sociedad se cohesiona, más no pierde por ello su dimensión de conflicto, ¿no? Cuando digo se cohesiona quiere decir que, como bien sabemos, aquí, o sea, no voy a descubrir el hilo negro aquí, pero los derechos humanos son instituciones cohesionadoras de la sociedad. Los derechos humanos no son solamente, por supuesto, como bien sabemos, reivindicaciones, sino que son instituciones de la solidaridad social en todos sus niveles. O sea, yo no establezco distinción entre la solidaridad que crea los derechos humanos supuestamente individuales, como la libertad de expresión, y los derechos económicos y sociales. Los dos son instituciones de la cohesión social, porque la libertad de expresión es una libertad social, es una libertad social, no exclusivamente individual, porque el derecho mío de opinar es el derecho de Michelle, que está levantando la mano, a escucharme y a contraargumentarme y a discutir. Es decir, hasta las libertades más supuestamente individuales son sociales, ¿no? Entonces, la sociedad se cohesiona cuando los derechos humanos son respetados y valorados mayoritariamente. Entonces,
¿Quién gana con la violencia? Creo que la respuesta es bastante obvia y es bastante fácil saber quién gana con la violencia porque la violencia es un negocio. La cuestión es instalar la pregunta de quién gana con una cultura de paz y una cultura de derechos humanos, y la respuesta es la sociedad. La sociedad en su conjunto gana porque la sociedad se cohesiona hasta con las libertades más supuestamente individuales. Bueno, dejo aquí. No sé si hay alguien más que quiere preguntar. Gracias, Guillermo. Yo tengo en la lista, conforme fueron solicitando la palabra, Anadela, Tania, Alejandro Aguirre. ¿Están listos para participar? Ok, entonces en ese orden. Anadela, por favor. Gracias. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido. Bueno, yo soy Anadela, estoy estudiando el doctorado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, justamente con la maestra Liliana. Bueno, mi comentario va un poco enfocado en lo que también comentó mi compañero Gabriel sobre un poco el tema internacional, ¿no? Hablando del Estado como actor internacional, como parte de sujeto de derecho internacional, sobre todo porque sí me gustaría que pudiera tocar lo que mencionó mientras exponía su tema de entrar un poquito en cuál es el tope, ¿no?, de la autodefensa del Estado, ¿no? Hasta dónde puede llegar esta parte, sobre todo porque, bueno, me hizo pensar, bueno, la parte del texto bueno, para empezar sí me hizo repensar, ¿no?, y replantearme la concepción del concepto de la cultura de la paz, ¿no? Como repensarla desde la paz positiva, la paz negativa, cuestiones que la verdad yo no tenía como muy aterrizadas, y incluso me pareció muy interesante el planteamiento de que ya imaginar, ¿no?, que existe una cultura de paz ya es un acto en sí mismo en favor de la propia construcción de la cultura de la paz. Pero hablando justamente de esta parte en ámbito internacional y de cómo es que menciona una parte donde dice que no se trata de responder a la violencia con violencia, que sin embargo no hay que confundir que el uso de la fuerza legítima del Estado debe ser estratégico. Entonces, ahí, por ejemplo, me vino a la mente el caso de El Salvador con el presidente Bukele y todo este tema de esta lucha contra las maras, y que han aterrorizado a la gente de El Salvador por muchas décadas. No sé si se relaciona un poco con justo esta parte de hasta dónde el tope de la autodefensa, pero también en un sentido ya, digamos, de interacción internacional, hasta dónde la defensa por los derechos humanos y la cultura de paz legitima realmente una intervención internacional, ¿no?, en un tercer estado. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Tania. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania, también estudiante de doctorado. La verdad, toda la lectura fue bastante atractiva, y yo creo que al final del libro, la parte que más me llamó la atención y que considero como un cuestionamiento personal y colectivo en este momento que estamos aquí todos juntos charlando al respecto, tiene que ver con esta propuesta de la paz desde el cambio social creativo, ¿no? Me llamó muchísimo la atención este concepto de creatividad e innovación dentro de las propuestas para la construcción de la paz, y que tienen que ver también con la educación y el aprendizaje autónomo y la historia en el cual nosotros vamos a generar cierto cuestionamiento sobre una problemática social, y cómo a través de esa problemática a lo largo de la historia se han generado ciertas soluciones hacia aquello, y que esas soluciones de pronto generan nuevos planteamientos y nuevas perspectivas en relación a estos tópicos, ¿no? Mi pregunta es, pues, digo, para el doctor, pero también para todos nosotros, en este sentido de cómo es que ante ciertas problemáticas que nosotros mismos estamos construyendo y viendo y viviendo, que traemos también con nuestra historia humana, ¿cuáles han sido estos planteamientos creativos, o si existen
no sé, alguna bibliografía o alguna cuestión que nos pueda dar, como que nos puedan compartir también a nosotros que estamos construyendo propuestas de solución a ciertas problemáticas sociales que ya han existido y que posiblemente seguirán existiendo, que tengan esta visión innovadora y creativa desde la construcción de la paz. Vale, gracias, Tania. Gracias, Tania. Alejandro Aguirre. Aquí ¿Está por estoy. ahí? Adelante, sí. Yo Adelante. tengo una duda relacionada a lo que comentaba hace rato sobre el entusiasmo. Aquí lo apunté, perdón, ando un poco mormado, ¿no? Porque esa era mi inquietud antes de ese comentario, ¿no? En el sentido de si el concepto cultura de paz no es una sobresocialización de una lucha que implícitamente tiene que haber algo de violencia, ¿no? Y que creemos que tenemos mucho tiempo y pareciera que se lo estamos delegando a las futuras generaciones, ¿no? Pero esa es mi duda, pues, o sea, si hablar, porque siento que se expresa mucho como como si hubiera mucho tiempo, ¿no? Porque se habla como de la colectivización de la cultura, que es un trabajo de todas, de todes y de todes, como si fuera algo que pudiéramos gestar y no hubiera urgencia. Y esa es mi duda, pues, o sea, si no es parte de esa falta de urgencia, que no crea entusiasmo, el decirle cultura de paz para evadir, nombrar las cosas como son, que es el capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo es esquizoide y es inherentemente violento, o sea, entonces esa es mi duda y es como una duda muy personal y como que viene desde una vulnerabilidad, como de un lugar muy vulnerable de muchas dudas existenciales que hay en mi entorno, entonces quiero aprovechar para ver qué pensabas tú de eso y también me remitió mucho tu trabajo. Hace poco escuché una entrevista de otro argentino con nacional tuyo que se llama Franco Berardi Bifo, sobre este libro que tiene sobre 50 años en contra del trabajo, y hablaba, ¿no? De la urgencia, de cómo el neoliberalismo ha dejado en la misma orfandad a las grandes masas del mundo neoliberal, la misma, como una situación muy paralela a la que pasaron los alemanes al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces él habla de que estamos en un momento de mucha urgencia, precisamente no lo hice con el concepto de cultura de paz, pero hace falta mucha cultura de paz, porque si no decimos las cosas como son, entonces la gente, bueno, se crea esta colectivización de que el capitalismo no es el que está mal, es algo más lo que está mal, ¿no? Y entonces surgen estos líderes de derecha, como en Argentina, ¿no? Pero también como Zelensky, y ahí viene Trump, ¿no? Entonces esa es mi duda, o sea, realmente tenemos tiempo para colectivizar una cultura de paz y ahí, por ahí, me gustaría meter la duda, ¿no? Si acaso la renta básica universal, ¿no? No podría ser parte de, ¿no? Porque está el calentamiento global, la automatización de los trabajos por la inteligencia artificial y el rompimiento de China, ¿no? Hacia un nuevo orden mundial multipolar, o sea, me parece como demasiadas crisis al mismo tiempo, como para decir, no, pues es que necesitamos echarle ganas todos para crear una cultura de paz, en vez de tener ese entusiasmo de salir a las calles y hacer algo ya. Esa es mi duda. Gracias, Alejandro. ¿De qué sede en qué sede estás? Yo estoy en La Paz, perdón, no me presenté, soy del doctorado de siglo en la UAPS. Gracias, Alejandro. Guillermo, ¿todavía hay participaciones con esas y intervienes o quieres escuchar más? No, con estas porque son, o sea, ya bastante complejas, si no me voy a perder. Okay. Bueno, gracias Liliana, sí, también por la moderación. Y a ver, tengo dos intervenciones muy que creo que son, digamos, sí, las dos hacen preguntas muy desafiantes, ¿no? Ana Adela preguntaba sobre el papel, ¿no? de El Salvador, ¿no? Que está tan hoy, digamos, en boga y tan, digamos, en el espacio público de la discusión. Digamos, yo con el tema del Salvador voy a dar una opinión que por supuesto es personal y
y es la siguiente. Digamos, tengo la impresión de que, y que se conecta un poco con la respuesta que le voy a dar a Fernando, porque Fernando habla de las urgencias, ¿no? O sea, creo que Fernando toca un punto aquí esencial, que es, le llamó el no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo para, decía Fernando, ¿no? O sea, no tenemos tiempo, porque la construcción de una cultura requiere tiempo, demanda tiempo, ¿no? No se da de la noche a la mañana y son justamente como yo citaba a Segato con el movimiento de las placas tectónicas, esos, digamos, son procesos de hondo calado que no se dan de la noche a la mañana y que incluso cuando se dan esos cambios culturales y políticos en favor de una cultura de derechos humanos o cultura de paz, puede haber retrocesos. O sea, podría dar una primera respuesta a esta cuestión, que es la siguiente, que es, digamos, la primera respuesta que daría es verdad, la construcción de una cultura de paz requiere tiempo, requiere múltiples compromisos sociales con diversos actores desde arriba, actores desde abajo, una comunicación cada vez más aceitada entre, digamos, los tomadores de decisiones, los políticos, que quieren construir paz, y el diálogo con los territorios y con los líderes sociales y con la gente, por decirlo de una manera, en las comunidades. O sea, sabemos muy bien que en los enfoques de cultura de paz y de construcción de paz que viene de toda la escuela colombiana, ese ha sido es una de las tesis centrales, ¿no? O sea, cómo se construye paz desde abajo hacia arriba, cómo se construye paz en los territorios, cómo se aprovechan las dinámicas de construcción de paz que ya se dan en los territorios, que esta es otra cuestión. Es decir, yo creo que el enfoque de cultura de paz, es verdad, voy a empezar a responder por Fernando y luego voy a ir a Anabela. Es verdad que los enfoques de cultura de paz pueden caer presos de una captura despolitizada, pueden caer presos de una captura, digamos, inercial, de retoque, de políticas por arriba, y no entrar a las causas raíces de los problemas, a las causas estructurales de los problemas, pero me parece que la solución salvadoreña del acelere, la solución acelerada jovesiana salvadoreña, a mí no me despierta ningún entusiasmo, porque creo que, digamos, tengo la impresión de que efectivamente se pueden, o sea, ¿quién puede dudar de que la política de seguridad de El Salvador ha producido beneficios en términos de reducción de índices de delitos, etcétera, etcétera? Pero me parece que al final de todo esto, la política siempre requiere una mirada no puramente inmediatista, e incluso requiere siempre una mirada de largo alcance, de las consecuencias que eso puede desatar, del tipo de sentido común que puede instalar a largo plazo. La violencia arraiga mucho más fuerte en el sentido común que la paz y la democracia, ¿no? Entonces me pregunto, y a mí lo que me causa una enorme preocupación de las soluciones inmediatistas, le voy a llamar así, inmediatistas jovesianas, como inmediatistas porque rápido, esas imágenes que vimos en los últimos años de la gente, o sea, de la gente, de los presos, digamos, semidesnudos, agachados, con imágenes que parecen de campo de concentración, a mí no me genera ningún entusiasmo, ni político, ni me parece que esa sea la solución. Incluso cuando los resultados son buenos en el corto,
y mediano plazo, cuando es efectivo en el corto y mediano plazo, porque lo que me pregunto ahí es el tipo de cultura política que se está construyendo y exportando. Me parece que eso contribuye a fragmentar la sociedad más de lo que la cohesiona. Esa es mi impresión. Lo que cohesiona la sociedad son los derechos humanos, no las políticas de seguridad que violan derechos humanos, incluso por supuesto, si los derechos son los derechos de los criminales. Entonces, a mí me parece, yo en eso no soy hobbesiano, soy más rawlsiano, soy más butleriano, rawlsiano, si tuviéramos que ponernos unos motes aquí, que lo hago un poco también de una manera lúdica para decir que las soluciones inmediatistas pueden generar en el largo plazo fenómenos peores de la solución que aporta. Pienso, por ejemplo, en una frase como la de Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración. Todo intento de hacer violencia para frenar la violencia termina construyendo un poder violento mayor, ¿no? O sea, esa es la racionalidad instrumental, la racionalidad moderna instrumental. Entonces yo en El Salvador veo pura política instrumental. Y la política instrumental no, para mí, entra en colisión con los derechos humanos. Si la intervención internacional se justifica, bueno, hay toda ahí está la doctrina de la autodefensa, el tope de la autodefensa, y bueno, está la teoría de la guerra justa, ¿no? La guerra justa es aquella guerra que, digamos, se hace siempre en caso de legítima defensa, cuando hay situaciones graves de violación a los derechos humanos, ¿no? Digamos, se libra la guerra justa contra estados o contra grupos criminales que amenazan la seguridad, y es legítimo hacer la guerra para defender la libertad, ¿no? Pero el asunto es que, digamos, en el mundo contemporáneo, esta doctrina de la guerra justa está cada vez más contradicha por los hechos, ¿no? Es cada vez más difícil hacer la guerra de manera justa, ¿no? Es cada vez más difícil hacer la guerra siguiendo y cumpliendo con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso hay toda una corriente de la cultura de paz que dice que, digamos, como sería como una visión radical antibélica, o sea, voy a poner las dos posiciones, y ahí veremos cuál es la que nos convence más, pero hay posiciones antibélicas radicales dentro de los campos de estudio de paz. Por ejemplo, pienso en Fisas. En Vincent Fisas habla de la cultura bélica, la cultura belicista, de que la guerra ha sido, ¿no?, un instrumento tanto de la dominación colonial como del patriarcado. De la guerra nunca sale nada bueno, y tenemos ahí un montón de películas que nos muestran esto, como Sin novedad en el frente, esta película alemana que salió hace un tiempo. En fin, está toda esta profunda desconfianza a la violencia armada como herramienta, medio de solución de los conflictos. Y hay otras posiciones pacifistas que sostienen que el desarme total o unilateral es ingenuo en un contexto violento, ¿no? O sea, en contextos de violencia extrema, que el Estado se desarme, que el Estado no intervenga en conflictos violentos, como por ejemplo el narcotráfico, digamos, es ceder al sentimentalismo y el pacifismo ingenuo. Yo cito ahí una frase de Deleuze, que Deleuze se ubicaba dentro de los defensores de una paz muy ingenua, y él dice que la idea de predicar con el ejemplo, él dice algo así como, pensar que predicar con el ejemplo es un medio de construcción de paz es no entender la política. La política pacifista se basa no en desarmarse y predicar con el ejemplo, sino en negociar con el enemigo, ¿no? O en negociar con el adversario. Pero claro, en México se plantea la enorme dificultad de este tipo de actor
económico violento, que es el narcotráfico, ¿no? El dilema es: ¿se negocia o no se negocia con ese actor? ¿Se abren canales de comunicación o no con ese actor? Yo la verdad sobre eso, digamos, no tengo una respuesta clara, pero sí creo que hay que hacerse la pregunta. Hay que empezar a hacerse la pregunta sin dar una respuesta clara o sea, sin dar una respuesta inmediata, quiero decir, pero cuando la compañera que hablaba del papel de la imaginación y la creatividad, en todos los estudios de paz surge esta cuestión de, bueno, hay conflictos en los que se requieren acciones impensables o acciones que no han sido pensadas todavía, o si han sido pensadas han sido descartadas por inviables, o por ser inviables jurídicamente, o por ser inviables en términos de una ética pública. Entonces, creo que es muy complejo este asunto de la negociación como acción política superadora del pacifismo ingenuo del desarme, ¿no? Es decir, frente al desarme, la negociación, pero la negociación siempre se ve como una dificultad porque, digamos, el enemigo con el que se lucha se lo considera fuera de la ley, se lo considera imposible de entrar en razón, en fin, o sea, de nuevo, si así como es difícil el salto de la aceptación de los principios de justicia a la práctica, el salto de, digamos, una política de desarme a una política de negociación es un salto muy complejo, dificilísimo, dificilísimo. Y si se justifica la intervención internacional en casos de graves violaciones de derechos humanos, bueno, la doctrina de la guerra justa, la doctrina liberal de la guerra justa, sostiene que sí es posible intervenir en situaciones de graves violaciones de los derechos humanos, ¿no? Pero lo que pasa es que la doctrina, también esa doctrina, como decía hace un rato, se ve contradicha por un montón de experiencias y casos históricos de intervención de países democráticos en situaciones donde hay violaciones de los derechos humanos y los resultados han sido peores, ¿no? Está toda la historia de la intervención militar de Estados Unidos para defender los derechos humanos y como mascarada o fachada de política imperialista, o como acción que luego generaba una complejidad en el conflicto mucho mayor a la que existía antes de la intervención. Entonces, ahí me parece que yo ahí apelaría más que a la doctrina de la guerra justa en sí, a la experiencia histórica como ¿cómo se dice esto? Cuando la historia maestra de vida, ¿no? Es decir, la historia nos demuestra que la intervención internacional, en casos de la intervención militar, en casos de graves violaciones de derechos humanos, ha mostrado más violaciones de los derechos humanos que soluciones, ¿no? Y bueno, termino con Alejandro con su interpelación, que agradezco. Agradezco a Alejandro que de alguna manera quiera sacar un poco los velos de este discurso de la cultura de paz y llamó a nombrar las cosas por su cosa, las cosas como son, y habló del capitalismo, y habló de... y por supuesto, digamos que yo estoy, digamos, no puedo estar más de acuerdo también con esa urgencia digamos, la urgencia de no esperar infinitamente a la construcción de esta cultura cuando hay tantos temas urgentes que atender, cuando hay tantas cuestiones que hacer. Pero sobre eso me surge una reflexión que es la siguiente. Cuando hablo de el tiempo que requiere la construcción de la cultura de paz, me refiero a la construcción de una paz positiva, ¿no? Una paz que reduzca las desigualdades sociales, que transforme estructuras de injusticia, justicia transicional,
políticas de juicio por crímenes de lesa humanidad. Todo eso requiere muchísimo tiempo, pero hay una reflexión que hace Rita Segato, del nuevo Rita Segato, en la guerra contra las mujeres, en su famoso artículo sobre Ciudad Juárez, sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. Y ella termina ese artículo diciendo, estoy tratando de citarla de memoria, pero la memoria me falla, la expresión que ella usa es la siguiente. Dice ella, y si no fuera posible la justicia en Ciudad Juárez, sino solo la paz negativa, es decir, el cese de las violencias contra las mujeres. La reducción de los feminicidios como acción de paz negativa, es decir, como no hay cambio en las estructuras de desigualdad entre los géneros, eso es muy urgente. Ella dice, si estaríamos dispuestos a aceptar que la justicia no va a llegar nunca, porque es probable que no llegue, porque los poderes violentos y porque, como lo define ella, los feminicidios son crímenes del poder, las estructuras, digamos, de poder son tan difíciles de enfrentar por el enorme poder que tienen, el enorme poder de violencia que tienen, y ella termina diciendo esto, si no fuera posible la justicia, sino solo la paz, y de nuevo insisto, paz negativa, es decir, disminución o cese de las violencias contra las mujeres. ¿Seríamos capaces de aceptar eso? Y dice, y cito de nuevo, de memoria un poco, dice, hago esta pregunta genuinamente y concienzudamente porque sé que es una pregunta muy incómoda y al mismo tiempo derrotista y al mismo tiempo lúcida y realista, ¿no? Es decir, estaríamos dispuestos a aceptar que no va a haber justicia, pero que por lo menos sí se dejen de asesinar mujeres. Y me parece que ahí es cuando, digamos, la paz negativa en lugares como Ciudad Juárez, la paz negativa de los géneros, es decir, que se reduzcan los índices de feminicidios en zonas como el Estado de México y en en los estados fronterizos, en fin, en los estados donde se dan los más altos índices de feminicidios, eso es hoy esa paz negativa que es tan incompleta. Realizarla implicaría un gesto radical y profundo también de cambio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, que hasta la paz negativa tan incompleta, en esos escenarios sería una acción radical, ¿no? Por lo tanto, o sea, digamos, si la paz positiva es más radical que la paz negativa, pues es que depende de los contextos, de los conflictos y de los problemas. Por eso cito estas palabras de Rita Segato para poner en evidencia la enorme complejidad de lograr algo tan incompleto y tan inconforme como la paz negativa de los géneros en lugares donde hay altísimos niveles de feminicidio. Es decir, nos contentaríamos con que no haya justicia, como dice Butler, perdón, nos contentaríamos, no, la expresión no es contentarse, aceptaríamos eso, ¿no? Con tal de que bajen los feminicidios. Y me parece que ella no da una respuesta, pero sí habilita la pregunta, y me parece que habilitar la pregunta es importante para entender que las construcciones de paz positivas son complejísimas, pero también las construcciones de paz negativas son también complejísimas, sobre todo en la cuestión de los feminicidios, ¿no? Entonces, pues cerrando, Alejandro decía, ¿tenemos tiempo para colectivizar la cultura de paz o salimos todos a la calle, ¿no? De una buena vez a protestar y
Yo sobre eso diría que la experiencia de nuestros países latinoamericanos ha tenido un montón de ejemplos y experiencias de salir a la calle y demandar justicia. Sin ir más lejos, las protestas contra Ayotzinapa en la Ciudad de México, que uno podría decir desde una visión pesimista, que esas marchas no lograron nada, pero yo prefiero ser más optimista y creo que hasta ese tipo de acciones de alguna manera van sembrando de a poco una cultura cívica, una cultura de la justicia que está ahí como a veces adormilada y a veces más activa, pero por supuesto es importante, ¿no? Ejercer el derecho a la protesta, indignarse, ¿no? Indignarse públicamente, expresar públicamente la indignación contra el dolor ajeno. Digamos, todo esto lo expresa muy bien Judith Butler cuando dice que digamos, las expresiones públicas de duelo, las expresiones públicas del dolor, las expresiones públicas de rabia por las violencias contra las mujeres, contra los líderes sociales, contra las personas migrantes, no resuelve el problema, pero sí es un primer paso importante y no menor en la construcción de una conciencia humana, de una conciencia por los derechos humanos, y ahí sí creo que no hay que ser derrotista, y creo que esas expresiones públicas del dolor, que deberían ser mayores, probablemente, digamos, son muchas veces una gota en el océano, pero también es el primer paso para la consolidación de algo mayor, ¿no? De algo que requiere mucho más trabajo, ¿no? Bueno, en fin, termino aquí. No sé si ayudo o si respondo a estas preguntas también tan complejas que me han hecho, pero hasta acá llego. No, creo que te hemos exprimido ya mucho, Guillermo. Hemos exprimido mucho de ti y creo que, bueno, si no responder puntualmente a las preguntas, nos dejas pensando en tu libro y en lo que acá te han cuestionado algunos colegas. Tenemos todavía, bueno, se quedan ahí en la lista participaciones pendientes de Michelle, Carolina y Javier Orozco, pero tenemos ya el tiempo encima, hemos llegado ya al tiempo límite de nuestro seminario programado, pero si tú nos lo permites, Guillermo, podemos compartir tu correo electrónico, bueno, si tú estás de acuerdo para que se pongan en contacto contigo y puedas seguir la discusión de estos temas, ¿no? El diálogo en torno al trabajo la investigación que tú estás llevando a cabo, ¿no? Lo que estás pensando en estos momentos. Te agradecemos enormemente tu tiempo, compartir tu trabajo, compartir esto que traes en la cabeza, que lo expongas ante nosotras, ante nosotros y que nos permitas pues hacerte estos cuestionamientos, ¿no? Desde dónde cada quien piensa el tema que tú llevas tiempo trabajando. Te agradecemos mucho que hayas tú inaugurado nuestra sesión con un texto, pues vaya texto que nos diste a pensar mucho. Y pues les agradecemos a todas, a todos, a todes su asistencia. Nos vemos el 26 de febrero, como ustedes saben, ya espero que a través de sus coordinaciones ya tengan su calendario ahí tachadas las fechas. El 26 de febrero será nuestra próxima sesión. Nos estaremos encontrando el último lunes de cada mes. Las sesiones estarán a cargo de una investigadora o investigador de cada sede que integra nuestra red. La próxima sesión, el 26 de febrero, ese sí ya en el horario habitual. Esta vez tuvimos por única ocasión, nos solicitó nuestro colega Guillermo que empezáramos a las 4, pero en realidad las sesiones van a ser de 6 a 8 de la noche, el último lunes de cada mes. Nuestra próxima sesión estará a cargo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En estos días les haremos llegar el texto que estaremos dialogando de la o el investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Si pasa un poco de tiempo y no se los han
no lo han circulado, pues yo los invito a que pregunten en sus respectivas coordinaciones sobre el texto, ¿no? Para que el ejercicio sea como este. Nosotros leemos el texto previamente para que la o el expositor nos dé un mapa y ya no sea tan detallado y más bien nosotros ya con la lectura hecha podamos dialogar con la o el investigador. Entonces, pues nos vemos. Y por favor, si no han registrado su asistencia, es muy importante que registren su asistencia en el formulario que les pusieron en el chat. Y entonces, pues nada, les agradecemos a todas, todos, todes estar acá, pensar los temas que les ponemos en la mesa y nos encontramos el 26 de febrero en esta misma liga a las 6 de la tarde. Muchas gracias.